Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Manos de Quién Estamos. En esta ocasión vamos a hablar de los peligros de la economía actual, lo que yo llamo los cisnes grises. Esta expresión deriva del término cisne negro, que se refiere a aquellos hechos o acontecimientos sorprendentes que tienen un impacto generalmente negativo en la economía y que era muy difícil, si no prácticamente imposible, preverlos. Por contra, los cisnes grises son más fáciles de detectar, son más patentes y son, peligros que enfrenta la economía actual y que vamos a pasar a ir enumerando y desarrollando. El primero es el nulo crecimiento de la productividad de economías como la de Estados Unidos, la de Japón o la de la eurozona. El economista Rubini también destaca este mismo problema. Esto es preocupante porque se produce en un contexto de economías estancadas. Y hay que destacar además el buen contexto económico en que nos encontramos, con tipos bajos de interés y precios del petróleo aceptablemente bajos. Sin aumento de productividad y sin inflación, va a ser realmente difícil que en Occidente se reduzca la deuda pública. Este problema está siendo parcheado con políticas ultraexpansivas de los bancos centrales, pero estas políticas no van a poder mantenerse por siempre, ya que la munición para reactivar la economía es cada vez menor. 2. Los mercados financieros, los derivados, la especulación y en definitiva todo lo que tenga que ver con la economía financiera. Hoy en día los mercados financieros, gracias a la libertad de movimiento de capitales, pueden desestabilizar económicamente sociedades enteras. Cada vez es menor que tienen los estados sobre ellos, y ya de controlarlos ni hablamos. El economista Bill Gross los describe de manera acertada como un casino de Las Vegas. En la actualidad, la especulación se lleva al extremo gracias a la tecnología y a la capacidad de las máquinas de operar en cuestión de milisegundos, como el que llevan a cabo en el trading de alta frecuencia, donde se utiliza la superioridad que brinda la tecnología para ser más rápido que los demás y tomar ventaja de ello. Este tipo de operativa puede traer descontroles y provocar un crash bursátil como el que sucedió el 6 de mayo de 2010, conocido como el flash crash de 2010. Podemos, para ejemplificar esto, exponer el caso que llamo los milisegundos de la bolsa. El 18 de septiembre de 2013, la Fed anunció que mantendría las medidas para apoyar a la economía. Unos milisegundos después, se realizaron compras por cientos de millones de dólares, con la expectativa de que los mercados subirían ante esta declaración. Fue un caso clarísimo de información privilegiada. Vamos a dar algunas cifras para cuantificar y hacernos una idea de la magnitud de la especulación hoy día. Según varias estimaciones, el PIB mundial está en torno a 75,6 billones de dólares. El Fondo Monetario Internacional lo estableció en abril de 2016 en 74 millones y medio, pero bueno, aproximadamente por ahí unos 75 billones de dólares. El mercado de valores mundial está valorado en 76 billones de dólares, más que el PIB mundial. Ya lo ha superado. El mercado de derivados está valorado en 700 billones de dólares. Y el mercado de divisas está valorado en 1.378 billones de dólares. O sea que comparamos los 1.378 billones con los 75 del PIB mundial, del PIB de todos los países sumados uno detrás de otro. Por ejemplo, en el mercado de divisas, en 1960 se registraban diariamente operaciones por valor de 15.000 millones de dólares.
en 1980 por valor de 60.000, en el 96 por valor de 1,5 billones y en 2012, según el Banco de Pagos Internacionales, ascendió a 4 billones de dólares. Según el Banco de Pagos Internacionales también, en 2016 el mercado de divisas movía de media 5,1 billones de dólares. 5 billones de dólares. Juan Torres López, en La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla, afirma que en 2004 el volumen de transacciones diarias en el mercado de divisas alcanzó un valor de 1,8 billones de dólares, lo que es una cifra 15 veces superior al PIB mundial, 60 veces superior al comercio mundial y 800 veces por encima de la inversión extranjera directa, la inversión que realizan los países en otros países. Hoy en día también existen mercados en los que se especula con los derechos de emisión de CO2. De esto hablaremos en otro videoprograma. La idea de estos derechos de emisión era encarecer y desincentivar la contaminación, pero de nuevo se ha dado la vuelta y se han convertido en otro objeto con el que seguir especulando. Como ya vimos, también especulan con los alimentos y con el precio del petróleo. Por todo esto que hemos dicho, los mercados financieros son un cisne gris que hay que tener en cuenta por la falta de regulación, las grandes cantidades que suponen y la inestabilidad que pueden generar. Dentro de estos mercados es peligroso Wall Street, ya que en caso de darse caídas en el Dow Jones, podrían provocar la desaparición de billones de dólares que afectarían negativamente al consumo y al PIB, arrastrando al resto de países. 3. Los países emergentes. Las expansiones cuantitativas, es decir, las emisiones de dinero de la Fed, la Reserva Federal, han contribuido a expandir el crédito bancario y a generar burbujas de activos en países emergentes, sobre todo en China. Si estos capitales que han entrado en estos países deciden salir, pueden provocar depreciaciones de sus divisas y problemas financieros, debido a que las deudas establecidas en dólares serán mayores. Si por ejemplo es el yuan chino la moneda que se deprecia, aquellos emergentes que exportan a China o aquellos que compitan con ella verán afectadas negativamente sus exportaciones. En este contexto, estarán incentivados a devaluar sus divisas para hacer frente a ese nuevo tipo de cambio y tratar de recuperar competitividad por esa vía. Esto provocaría que a su vez se devaluasen con respecto al dólar, poniendo en dificultades a estos países y a las empresas de estos países que estuvieran endeudadas en dólares. Otro problema que afecta a estas economías es la presencia de burbujas. Cuatro, el caso concreto de China. Entre otros motivos, porque tiene una burbuja hipotecaria en ciernes, un aumento de los préstamos dudosos, reformas inacabadas y un alto endeudamiento. Otro problema que tiene China es que desde 2007 está necesitando 3,9 euros de nueva deuda para obtener 1 euro de crecimiento de PIB. Este ratio a nivel mundial es de 3,2 euros por cada euro de crecimiento. 5. La situación de la banca europea. Una banca afectada por los bajos tipos de interés, costes de reestructuración y gran cantidad de activos tóxicos en sus balances. Uno de los bancos afectados es el Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania tras el Bundesbank. El Deutsche Bank tiene una elevada exposición a los derivados. Diferentes fuentes han realizado estimaciones sobre esta cifra
entre las que encontramos, por ejemplo, un artículo de El Español que lo estimó en 41 billones de euros. Un artículo de la página web de Comisiones Obreras titulado La bomba incendiaria de los derivados financieros y el Titanic del Deutsche Bank lo estima en más de 50 billones de euros. The Wall Street Journal los cuantifica en 47 billones de dólares y en este artículo de la CNBC, Deutsche Bank, Why It Has Investors So Concerned, estima esta exposición bastante más alta en 75 billones de dólares. Todas ellas cantidades desorbitadas que superan en varias veces el PIB de Alemania y el PIB de la eurozona. Hemos escuchado a Angela Merkel decir todo tipo de cosas sobre los países del sur y ahora descubrimos también que Alemania tiene basura en casa y no poca precisamente. El Commerzbank, que es el segundo banco más grande de Alemania, pues también anda en problemas. Italia también tiene problemas con su sector bancario, ya que los bancos acumulan cientos de miles de millones en préstamos de dudoso cobro. Ya asistimos a los rescates de el Veneto Banca y el Banca Popolare de Vicenza, que ya comentamos, y los problemas del Monte dei Paschi de Siena. Además, la economía de Italia tiene un elevado endeudamiento y un crecimiento bajo, lo cual no ayuda precisamente a resolver estos problemas. El Deutsche Bank y el Monte dei Paschi Siena utilizaron derivados para ocultar pérdidas. Además, el Deutsche Bank ha sido investigado por presunto fraude con el comercio de emisiones de CO2. Además de todo esto, el sector bancario internacional se encuentra cada vez más interconectado, lo que supone que los problemas dentro del sistema se propagan rápidamente de unas partes a otras, aumentando los riesgos sistémicos y la inestabilidad. Esto ha sido provocado en gran parte tanto por la complejidad de los productos financieros como por los adelantos tecnológicos, que han vinculado cada vez más a estas partes del sistema entre sí. Y por todo esto que hemos comentado, el sector bancario es otro cisne gris. 6. La actuación de los bancos centrales. Unos bancos centrales que dicen enfocar su política monetaria en luchar contra la inflación, pero que permitieron que hubiera inflación en determinados activos, como los inmobiliarios, y ante la cual no hicieron nada. Una forma que tienen los bancos centrales para poner dinero nuevo en circulación es a través de compras de acciones, bonos y productos financieros, lo que ha provocado un aumento de los precios de estos activos, aumentando el riesgo de que apareciesen nuevas burbujas financieras. Esto es fácil de ver en Wall Street, donde el Dow Jones está en niveles máximos muy superiores a los que había en 2007 antes de que estallase la burbuja inmobiliaria. Quienes defienden las políticas y las actuaciones del Banco Central Europeo y sobre todo de la Reserva Federal aseguran que estas subidas bursátiles se deben a una mejora de la actividad económica, propiciada precisamente por esas políticas. Sin embargo, no es suficiente para explicar que el Dow Jones haya superado los 22.900 puntos, nivel que nunca había antes alcanzado, teniendo en cuenta que los máximos alcanzados a finales de 2007 estaban en torno a los 14.300. Más de un 50% de subida respecto al punto más alto antes de que explotara la burbuja. Paul Craig, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, describe el sistema financiero occidental como un castillo de naipes que caerá en cualquier momento. Asegura que no hay fundamentos económicos que sustenten los precios de las acciones del Dow Jones. Hay que tener en cuenta que cuando pronunció estas palabras, el Dow Jones no estaba tan alto como lo está en este momento. Curiosamente, los activos de la Fed se han multiplicado durante esta crisis y podemos verlo en esta tabla. Los datos se han obtenido de la página web de la Reserva Federal y están expresados en miles de millones de dólares. Estos activos han seguido creciendo
en 2014 y 2015, como podemos comprobar en el reporte anual que publica la Reserva Federal en su página web de 2015, donde aparecen los datos de 2015 y de 2014. Vemos que son bastante superiores a los de los años anteriores, de la tabla que hemos visto en la imagen anterior. Carlos Martín, en Las Arras de las Hormigas, un libro totalmente recomendable, afirma que los principales bancos centrales del mundo son los propietarios de la inmensa mayoría de la deuda de los países, sobre todo de Occidente. La caída de la prima de riesgo en los países de Europa viene en gran parte explicada por las continuas compras que ha realizado el Banco Central Europeo. William White, que trabajó para el Banco de Pagos Internacionales y para la OCDE, ya anticipó el aumento del precio de los activos debido a las políticas monetarias expansivas. Aquí tenemos un artículo de mayo de 2014 donde ya hablaba de esto. En marzo de 2015, el Banco Central Europeo comenzó un programa de compras de activos por valor de 60.000 millones de euros mensuales, que aumentó a 80.000 millones de euros mensuales a partir de mayo de 2016. En algunos meses, las compras incluso han superado esta cifra. El BCE, el Banco Central Europeo, ha incluido en estos programas compras de bonos de empresas privadas, sobre todo de grandes empresas, porque las pymes se financian con préstamos y no con bonos. Y los ha incluido con una serie de condiciones no demasiado duras, ya que se requiere que al menos una agencia de calificación de rating la valore por encima del bono basura. Ya sabemos que, tal y como han demostrado estas agencias durante la burbuja, estos ratings se pueden comprar a golpe de talonario. Esto ha facilitado a las grandes empresas que se financien a un menor coste, y habría que ver hasta qué punto esto afecta la libre competencia entre las empresas, porque unas han podido acceder a estos programas y otras, las pequeñas, no. En este sentido, el BCE ha caído en una paradoja que ha provocado que se le vea el plumero. Alegaba no poder financiar directamente a los países y a la administración pública, pero sí cabe la mano para financiar a las grandes empresas, permitiendo que se financien más barato. En el caso de la adquisición de bonos con tipos negativos, se ha llegado a la situación ridícula de que ha llegado a pagar en vez de cobrar por prestar dinero. Cuando este aumento de la masa monetaria actúa de manera conjunta con una mayor velocidad de circulación del dinero, cuando esta gran cantidad de dinero creado empiece a moverse, podemos estar en un escenario peligroso. Esta enorme liquidez que han provisto los bancos centrales y que todavía no han llegado a la economía real, unida a la austeridad, puede desembocar en un escenario de inflación o en la aparición de nuevas burbujas. Si se diera un proceso de inflación que fuera contrarrestado con subidas de tipos, se dificultaría la recuperación de la actividad económica. El inversor y economista Bill Gross también ha advertido sobre la imposibilidad de seguir ampliando las políticas monetarias de manera indefinida. El economista David Folkers Landau, del Deutsche Bank, también es muy crítico con la actuación del BCE. También debía ser un poquito más crítico con la situación de su banco, pero también es crítico con la actuación del BCE. Bueno, estas políticas de los bancos centrales, de manera no muy sorprendente, ¿no? Pues han hecho más ricos a los ya ricos. No, bueno, esto es solo casualidad, no hay de qué preocuparse. 7. Los enormes volúmenes de deuda, sobre todo deuda pública, en los países occidentales. La consultora global McKinsey estima que la deuda total, es decir, la deuda pública, privada e individual, creció en más de 57 billones de dólares en los últimos 7 años y hoy roza los 200 billones de dólares, casi 3 veces el PIB mundial. Estos datos los podéis ver en este artículo del BBC que se titula mejor dicho, Cómo funcionan los 28 bancos que dominan la economía global. Este elevado endeudamiento lo sufren sobre todo las economías occidentales, Unión Europea, Japón y Estados Unidos.
El problema no es solamente el volumen de la deuda, sino las enormes dificultades que existirán para poder pagarla. Y cuando digo pagarla, me refiero a reducirla, no a refinanciarla. Una tasa de inflación baja va a dificultar enormemente que esta deuda se reduzca. Jorge Suárez Vélez, en La próxima gran caída de la economía mundial, afirma que en el caso de la economía de Estados Unidos, sumando a la deuda de las empresas, gobierno, tarjetas de créditos, hipotecas y demás, permaneció por décadas, entre el 1950 y 1980, alrededor de 1,5 veces el ingreso nacional. Añade después que el volumen de la deuda frente al ingreso creció en forma constante hasta que en 2007 esta se acercaba a 3,5 veces el ingreso promedio. Un aumento notable. Hoy en día estamos ante una situación inédita y ridícula. Hay deuda pública con tipos de interés negativos. Esto significa que un ciudadano presta a su país 1.000 euros, por ejemplo, a condición de que en X años le devuelva menos de 1.000 euros. Algo que nunca se había visto y que es totalmente ridículo e impensable hace años. La deuda a 10 años de Alemania ofrece rentabilidades negativas. La de Suiza también. Esto significa que aquel que está prestando este dinero a 10 años a un interés negativo tendría que esperar a que la inflación en estos 10 años no aumente, porque si no estaría perdiendo dinero. Esto, a todas luces, es una situación ridícula. Y se puede ver desde lejos que es una situación sostenida por políticas totalmente artificiales. Pagar por prestar dinero no suena como una gran idea. El economista Robert Shiller, conocido como un cazaburbujas, advierte que, literalmente, creo que es arriesgado invertir en bonos a largo plazo. Las rentabilidades no pueden permanecer mucho tiempo en negativo. Ahora puede parecer normal, pero el mercado podría estallar. En el mercado de deuda puede llegar un momento en que se empieza a sospechar que los bancos centrales no continúen con sus programas de expansión cuantitativa, que es un eufemismo para darle a la maquinita y crear dinero, y de tipos bajos, provocando una gran salida de capitales de este mercado, que está manteniéndose básicamente con las enormes compras mensuales que realiza el Banco Central Europeo. La prueba de que nos encontramos en una burbuja, como digo, es que haya bonos a tipos negativos. Esta burbuja se ha creado gracias a la actuación del BCE con políticas ultraexpansivas y con, valga la redundancia, con estos tipos cero y luego negativos. Estas políticas han repercutido en una gran subida de los activos, sobre todo en Estados Unidos, donde ya comentamos las subidas del Dow Jones. Y acá hay un peligro porque los bancos centrales se están quedando sin herramientas para estimular la economía. Aquí tenemos este artículo que dice que la deuda sin maquillaje supera el 1,5 billón de euros, el 140 del PIB, y en Portugal el 131,6%. Este otro artículo también dice que destaca los problemas de los mercados de deuda y dice que están contaminando otros mercados. 8. El escenario actual de tipos bajo y tipos cero. Vemos cómo la bajada de tipos se está produciendo en muchos países del mundo, entre ellos, por ejemplo, Australia, Inglaterra, Islandia, Rusia, Suecia, Turquía, etcétera, etcétera. Unos tipos de interés bajo, como los que estamos viendo actualmente, están ayudando a inflar burbujas. Estos tipos tan bajos, unidos a un incremento de la deuda, están provocando la aparición de nuevos riesgos en el sistema. Estos bajos de interés que ofrece el sector bancario a los depósitos incentiva a los inversores a buscar rentabilidades más altas a través de la especulación,
provocando el alza de los precios de las acciones y de otros activos. Obviamente, si la rentabilidad que ofrecen los depósitos es baja, por no decir irrisoria, el sector bancario podría comenzar a perder depósitos debido a que los clientes prefieran destinar ese dinero a los mercados en vez de mantener una cuenta que proporciona beneficios muy pequeños o nulos. Esto fomenta una mala distribución de los recursos que dejan de estar destinados a la economía real, dificultando su recuperación. Estos tipos de interés se han mantenido en cerca del cero o en negativo, como hemos visto, debido al miedo a lo que pueda pasar si se suben, y esto ha hecho que se hayan mantenido durante todo este tiempo a estos niveles. Y este miedo a subirlos incluso a un pequeñísimo 1%, que tradicionalmente era muy poco, y cómo afectaría esta subida a la economía en general, ha provocado que los mercados y las economías occidentales se hayan vuelto dependientes de unos tipos de interés tan bajos. Se han vuelto adictos a estos tipos bajos de cero o negativos. El objetivo de los tipos bajos, se nos dijo, era facilitar el crédito para relanzar la economía. Pero hemos visto que no han tenido el efecto deseado. Han reducido los márgenes de la actividad bancaria, han elevado notablemente el volumen de la deuda y han alimentado burbujas tanto en Occidente como en los países emergentes. Otro problema de los tipos bajos es que la banca no tiene incentivos para conceder créditos, debido a que los beneficios por los intereses son menores y a que una economía débil no ofrece mucha garantía de que ese préstamo sea devuelto. Si el riesgo de impago no compensa el beneficio de los intereses, supone un desincentivo claro para reactivar el crédito. Morgan Stanley también asegura que las empresas no están tampoco aprovechando los tipos bajos para invertir y crear empleo y mejorar la economía, debido a que ya están muy endeudadas y a la bajada del consumo. Si se dieran subidas de tipos para evitar o corregir los problemas derivados de unos tipos tan bajos, se producirán problemas para refinanciar el enorme endeudamiento tanto público como privado. Especialmente afectada quedará la deuda a tipo de interés variable. Esta subida de tipos afectará negativamente a la recuperación de la economía real. Y ya hemos visto los peligros que puede haber si se mantienen. Es decir, es un escenario complicado. Hay peligros tanto si se mantienen como si se suben. Y este es el problema de haber vuelto a los mercados yonkis de los tipos bajos. Tenemos aquí este artículo, ¿no?, que dice que los bancos desempolvan productos del pasado para hacer frente a los bajos tipos de interés, es decir, de nuevo, a especular. De Guindos alerta de que subidas de tipos harían a España vulnerable. Y este artículo también es muy interesante y lo recomiendo, es que los bancos centrales no podrán retirar su apoyo sin provocar un terremoto en el mercado, que es lo que hemos estado comentando, que puede haber problemas tanto si se suben como si se mantienen. Bill Gross de nuevo nos dice que la rentabilidad negativa de los bonos es una supernova a punto de explotar. Bueno, ya lo hemos comentado. 9. La entrada en lo que se conoce como una trampa de liquidez. Este hecho es una situación económica en la que los bancos centrales, por mucho que bajen los tipos e inyecten dinero en los mercados, inyecten liquidez, no consiguen aumentar la actividad económica. Y se produce porque las personas, las empresas, prefieren mantenerse en liquidez por muchas facilidades que se les dé, haciendo que no tenga ningún efecto sobre la producción y los precios. Es decir, no hay mucho interés ni por consumir ni por invertir. En este sentido se pronuncia Mervyn King sobre la posibilidad de una trampa de liquidez. 10. El precio del petróleo. El analista Rob Kirby alerta de derivados financieros por valor de decenas de miles de millones de dólares que perderían gran parte de su valor si el precio del petróleo se mantiene bajo durante muchos años. Subidas del petróleo
pueden convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico. De nuevo tenemos una situación en la que parece que pase una cosa o la contraria puede traer problemas. Bueno, otros cisnes grises pueden ser pues el legado de los activos tóxicos, el enorme volumen de derivados financieros que ya hemos comentado, los enormes volúmenes de deuda privada, los bajos niveles de consumo, el riesgo político del mundo, Ucrania, Turquía, Oriente Medio, etc., políticas proteccionistas y guerras comerciales, guerras de divisas, riesgos económicos derivados del Brexit, el misterio de los grandes movimientos de oro que se han estado produciendo estos años, donde China, Rusia e India están comprando mucho oro, burbujas en Europa, una gran cantidad de dinero acumulado en pocas manos que no se mueve hacia la economía real, la gran cantidad de dólares exportados por parte de Estados Unidos que alimentan burbujas, posibles procesos independentistas en Europa, etc. Bueno, hasta aquí el vídeo programa de hoy sobre los peligros que afronta la economía actual, que no son pocos. Nada, cualquier cosa que os parezca en los comentarios serán siempre bienvenidos. Nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo programa.